Darle la bienvenida a Omar Neira, experto en salud pública. Está aumentando lamentablemente la positividad en el COVID, se está estancando, ¿no?, lo que era el descenso de hospitalizaciones, poquito a poco lo vamos reportando diariamente. Hay, por el otro lado, ciertas luces de esperanza. Este fin de semana arranca la nueva vacunatón. Cancillería, que tiene su nuevo representante ya designado, juramentado hoy, ha aclarado que se espera que el suministro de vacunas llegue normalmente, pero el hecho es que estamos a puertas seguramente de la temida tercera ola, ¿o no? Nos lo va a ayudar a entender Omar Neira, como decía, experto en salud pública. ¿Cómo está, Omar? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique, gracias y un placer, encantado de estar contigo. El momento de la pandemia que estamos viviendo, ¿cómo lo observa? ¿Es inevitable el crecimiento de una tercera ola? Ya no hablemos sencillamente del inicio, sino de que venga con fuerza. Digamos, hay que hacer un análisis entre los datos de este momento. Hay un ligero, aumento de la positividad. Ya no hay descenso del número de contagios, no hay descenso en la solicitud de camas hospitalarias, camas UCI, hay un llano, y pareciera que hay una tendencia y a un incremento lento posiblemente, ¿no? Eso sumado a un análisis epidemiológico mundial, sobre todo por la presencia de la variante Delta, que está motivando olas en muchísimos países en el mundo. Perú ya tiene la variante Delta dando vueltas en varias regiones. Eso sumado a que un 21-22% de la población únicamente ha sido inmunizada, podrían explicar que en las próximas semanas pues tenga un aceleramiento este nivel de contagio y estemos presentes a lo que llamaríamos, para entender, una tercera ola, ¿no? Esas son las condiciones que estaríamos viviendo en este momento. Si estamos observando lo que pasa en otros países, ¿no? Hay países que incluso tienen un ritmo de vacunación. Leía, ayer Estados Unidos tuvo 1 millón de dosis aplicadas, ¿no?, en un solo día, y a pesar de esto hay países, como digo, que tienen un ritmo más acelerado que nosotros de vacunación. Igual se está viendo esta tercera, esta cuarta ola, incluso en algunos casos, a pesar, digo, de la cantidad de vacunados. La variante Delta se está moviendo sobre todo entre no vacunados, o los casos de vacunados infectados son significativos. Hay dos conceptos que analizar en lo que tú acabas de comentar. Efectivamente, muchos países con tasas de inmunización superiores al 60%, llámese Israel, tienen olas de contagio, pero ahí se ve que las vacunas funcionan. Funcionan en el contexto de que no llegan todos al hospital, los que llegan al hospital no llegan todos a UCI en el grupo de vacunados. Y en los no vacunados es donde se está sintiendo fuertemente la llegada a hospitales y camas UCI y fallecimientos. Estados Unidos ha acelerado el número de fallecidos y es especialmente en los no vacunados. Y es ahí donde hay que entender una parte del concepto. Lo otro es que las vacunas únicamente tampoco solucionan este problema de pandemia. Los países están acompañando como parte de la estrategia pues esto que hemos venido diciendo durante mucho tiempo, que es vigilancia sanitaria, ¿no? Pruebas masivas moleculares, aislamiento, rastreo, eso sigue funcionando, sigue siendo importante para el control de contagio, conjuntamente con las vacunas, pero ahí las vacunas funcionan, salvan vidas. Ese es el concepto fundamental que hay que comprender como sociedad. No podemos dejar de asistir a los centros de inmunización cuando nos toquen, pero claro, tenemos algo lento, el sistema de inmunización está lento, y es ahí donde hay que ver toda la estrategia completa, y eso todavía nos preocupa en Perú, ¿no? El sistema de inmunización lento, ¿usted ha observado como experto en salud pública un cambio entre la administración de Sagasti, que acaba de salir, y la nueva administración con el doctor Ceballos, cambio visible en términos de los operativos de vacunación? Porque claro, había de todas maneras un propósito de descentralizar, de ir de repente más rápido, y no es necesariamente lo que ha ocurrido. ¿Hay, por decirlo así, errores visibles? A ver, primero que el programa de inmunización ha sido lento,
20% de la población todavía es lento, hay desfases ahí que hay que revisar, ha venido dándose. Lo que se ha visto en estas 2 últimas semanas es escasez de vacunas. O sea, no el programa en sí, sino que no han llegado vacunas al Perú. Mi punto de vista es, teniendo experiencia de casi 15 años en la gestión de productos sanitarios, sobre todo a nivel internacional, es que se debió dejar no solo la planificación, sino la llegada de las vacunas en los próximos 30 días, entendiendo que tenemos un Estado altamente burocrático. Teníamos que fortalecer la llegada y programada y confirmada de 30 días posteriores al cambio de gobierno. Eso era fundamental. Pero si tú analizas en términos de funcionarios, los viceministros siguen siendo los mismos en MINSA, que son los operativos, y también quien lideraba el equipo negociador en Cancillería hoy es viceministro. Bueno, no lo sé con el cambio, pero hasta ayer era viceministro. Entonces, digamos, los funcionarios operativos no cambiaron. Yo no he visto ahí mayor desfase. Ajá. El inconveniente ha sido que no han llegado vacunas. Y pues claro, ahí se ha sentido estas 2 semanas, pero hay que acelerar. Yo creo que vale la crítica, digamos, una crítica constructiva para ver dónde mejorar. Creo que el programa tiene mucho para mejorar. Necesitamos un soporte público-privado no para inmunizar 200, 300.000 personas, tenemos que ser 500.000 en un día, pero no en un vacunatón de fin de semana. Tiene que ser todos los días para acelerar e intentar atenuar esta tercera ola. El vacunatón es una estrategia, pero debe ir acompañado que todos los demás días también la posibilidad de que haya centros 24 horas, haya centros hasta las 10 de la noche, darle posibilidad a todos los peruanos que están trabajando o por A o B motivos no llega, puedan ir a inmunizarse. Y ahí tenemos desfases, hay un desfase entre primera y segunda dosis. La población tiene que entender que hay que aplicarnos la segunda dosis, eso es fundamental para poder atenuar sobre todo el impacto de la variante Delta, ¿no? Uh-huh. Vamos a ir a una pausa, Omar, pero lo dejo con una inquietud. Usted ha señalado que la vacuna es el elemento central, pero de ninguna manera el único. Y se ha referido, por ejemplo, a pruebas. Tengo buena información con respecto a las exigencias ahora mismo del ministro de Salud frente a la ejecución de pruebas, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Salud, y parece que hay un déficit con respecto a la expectativa. ¿Cómo nos estamos moviendo con el tema de pruebas? ¿Hacia dónde deberíamos avanzar? Vamos a la pausa y regresamos. Omar Neira, experto en salud pública, le decía que de primera mano sé que la demanda, al menos del ministro de Salud, con respecto a una política más agresiva de pruebas no está siendo satisfecha con lo que tenemos. ¿Cómo estamos avanzando y qué tan importantes son las pruebas? Porque uno de repente dice, no, con vacunas ya la importancia de las pruebas se reduce y claramente eso no es así. No, solo las vacunas no nos va a sacar de esta crisis. Un programa de vigilancia epidemiológica con vigilancia genómica, son 2 programas ahí que tienen que fortalecerse para poder identificar casos rápidamente. De lo contrario, no puedes planificar e ir a dónde. Y además tienes que saber qué variante va. Y ahí entra la vigilancia genómica. Entonces, no hemos terminado de fortalecer un sistema de laboratorios. Yo creo que es momento que el sistema público y privado pueda tener una mayor capacidad de trabajar en alianza. No cometamos el error de la primera vez, donde no se le dejó al privado que pueda hacer. Yo estimo más o menos con un grupo de estudio que tenemos que deberíamos hacer unas 100.000 pruebas diarias, no en picos de ola, sino en este momento, con la finalidad sobre todo de diagnosticar a los asintomáticos, porque son los que transmiten el virus, son los responsables del 50% de contagio, para poder cortar las cadenas de contagio. Porque si solo estamos con la esperanza de la vacuna, nos llegan las variantes, no sabemos qué variantes, porque la vigilancia genómica es lenta, y por ahí tiene que ir un programa que acompañe a la inmunización de vacunas. De lo contrario, una tercera ola va a ser catastrófica como la primera y la segunda. 100.000 el objetivo. ¿En cuánto estamos ahora? ¿Tiene el dato en la cabeza?
No tengo en este momento los datos al día de hoy, pero sin fortalecer un sistema de vigilancia epidemiológica en términos generales, que incluye diagnóstico, aislamiento y rastreo, una tercera ola va a ser catastrófica. Va a ser catastrófica. Así es. A ver, hablaba usted de la importancia de involucrar al sector privado. Salud proponía que las vacunas se apliquen también en las farmacias. El Colegio Médico ha dicho que no le parece. ¿Cuál es su opinión al respecto? Pues mientras tengamos muchos centros de inmunización, grandes como los vacunacentros o pequeños como puntos de farmacias, estamos hablando de aumentar en 2.500, 3.000 puntos a nivel nacional, lo que va a hacer es acelerarse el programa de inmunización. ¿Qué de ventaja tienen las farmacias? Pueden soportar por horas o 1 o 2 días las vacunas porque tienen una refrigeración de otros productos. Eso te permite abrir centros. ¿Qué tiene que hacer el Ministerio de Salud? Asignar personal especializado conjuntamente con los químicos farmacéuticos que son profesión de salud y poder acelerar. Estados Unidos llegó a vacunar 4.5 algún día porque tú te vas a cualquier farmacia en Estados Unidos y te aplican la vacuna. Entonces ya se hace en otros países, ¿por qué no replicar con planificación, con seguridad? Y hacemos que, digamos, ¿cuál es el propósito? Entiendo yo, llegar al ciudadano que no puede llegar a un centro grande de inmunización. Una farmacia siempre hay en un distrito pequeño, una provincia pequeña, no pensemos en Lima, y eso te permite ir. Esa es la segunda parte como estrategia. Hay que ir a buscar al ciudadano para que se aplique la vacuna y darle todas las facilidades. Yo creo que es una buena alternativa. Ahora, ¿cómo se mueve el virus en esta pandemia tan larga, tan desgastante? Porque claro, al principio lo que veíamos, y sigue siendo de alguna manera, pero el vulnerable era el adulto mayor, el especialmente vulnerable. Ahora se ha avanzado mucho con esa vacunación y no solo en el Perú, en otros países del mundo lo que se ve es que las camas UCI están llegando cada vez más personas de entre 20, 30, 40 años, pero jóvenes de 20 años, ¿no? Aparentemente incluso muy sanos. ¿Cómo se va moviendo el virus? O sea, busca a los no vacunados y se va moviendo más efectivo incluso entre aquellos que son menores de edad o con menos años, mejor dicho. Epidemiológicamente apareció y claro, era muy letal con la población mayor, el virus original, pero las variantes, las mutaciones, lo que han hecho es que también afecte importantemente a grupos etarios mucho más jóvenes, 20, 30. Hoy ellos están llenando las camas UCI. Digamos, en aspectos generales, porque son los que no están inmunizados, porque además esta variante, y eso es un poco ya el análisis no solo de SARS-CoV-2, sino de un virus, va a siempre tender a ser variantes o mutaciones con la finalidad de contagiar más y ser más letal. Y entonces, en ese reconocimiento de velocidad de contagio, lo que ha ido encontrando es también ser más letal con poblaciones jóvenes. Y eso estamos viendo en el mundo y en Perú también. Hay mucha población joven en cama UCI en este momento. Y podría, ya para ir terminando, podría ir bajando esa edad, porque ahora mismo hay una preocupación con respecto al retorno a las clases presenciales. Vamos a tener ahora más adelante una entrevista sobre el efecto pues catastrófico sobre la educación. Los padres están reclamando, o hay sectores de padres que reclaman que regresen a clases, pero el problema ahí es que, claro, ni siquiera hemos comenzado con los jóvenes, con los, digamos, adolescentes, ¿no? Y en la vacunación me refiero, y para los niños no está aprobada en realidad todavía la vacuna. ¿Qué podemos esperar al respecto? O sea, el próximo target, el próximo objetivo del virus podría estar incluso entre los más jóvenes. Podría sí, pero permíteme robarte unos segundos. Yo creo que ahí tenemos otra epidemia y es este análisis en el tema de escolaridad. En la educación no solo es la adquisición de conocimientos, sino también es el desarrollo del ser humano. Y en ese contexto, somos el único país en Sudamérica que hasta ahora no hay un regreso a la semi o presencialidad escolar. El aspecto cognitivo se ha visto deteriorado,
hay cerca de 600.000 niños que no acceden hoy de ninguna manera a la educación cognitiva, pero eso se puede recuperar, Enrique, se pueden con el tiempo reemplazar las clases. ¿Sabes qué no se puede recuperar? Aspectos de formación emocional, un aprendizaje socioemocional. Y ahí vamos a tener otra epidemia en futuro con estos niños. No saben relacionarse. Hoy hay problemas de psicomotricidad, hay problemas de obesidad, que también se puede mejorar en el tiempo. Si haces terapia y los chicos empiezan a recuperar movimiento, pero ¿sabes que no se puede recuperar? El aspecto socioemocional, la capacidad de interactuar. Y es ahí donde yo quisiera llamar la atención de las autoridades que hay que poner en la discusión y la prioridad la educación. Es posible el retorno seguro, es posible el retorno progresivo, flexible, voluntario, a ciertas actividades, por ejemplo, al aire libre. La UNESCO tiene una fotografía gráfica donde hay niños en una playa recibiendo clases. Necesitamos innovar, necesitamos repensar cómo va a ser la educación. Yo creo que la educación en los próximos 5 años que va a durar esta pandemia será endemia posiblemente con brotes y olas. El inicio de clases y el cierre de clases va a estar sujeta a estas olas. Cuando bajen las olas de contagio hay que hacer clases. Y esperar que sea marzo me parece una irresponsabilidad como país. Pensemos que si pasara esta tercera ola en diciembre, que las clases inicien en diciembre, febrero, enero, no esperemos marzo porque podríamos estar en una cuarta ola. Y entonces necesitamos repensar y discutir si es posible. Yo creo que sí es necesario que haya un retorno a cierta presencialidad en ambientes abiertos, en aspectos seguros, y ver, y entonces la pregunta es, Omar, pero ¿y cómo hacemos con el transporte de los chicos? Pues por un tiempo que uno asista a colegios donde está cerca su casa, o las municipalidades habiliten ambientes en parques donde no haya lluvias, donde no haya mucho sol, y donde usemos coliseos, digamos, innovemos como país. De lo contrario tendremos 1 o 2 generaciones perdidas en aspectos básicamente socioemocionales. Es muy cierto, y cualquiera que tiene hijos pequeños, adolescentes, se sabe perfectamente lo que usted está describiendo. Si tenemos restaurantes, si tenemos transporte público, ¿por qué no pensar también un poco fuera de la caja con respecto a la educación? Qué duda cabe. Omar Neira, muchas gracias por acompañarnos esta noche con estos puntos tan aclaratorios.